Durante décadas, la biología sostuvo una idea central. El cuerpo humano tiene capacidad limitada de reparación. Hoy esa afirmación empieza a matizarse. La investigación científica ha identificado células capaces de diferenciarse, renovarse y participar en procesos de regeneración. Las células madre no son una cura universal, no funcionan igual en todos los tejidos, y hoy se investiga mucho sobre el tema. Hay muchos avances en laboratorio, en ensayos clínicos, en protocolos cuidadosamente controlados. La ciencia estudia cómo estos procesos pueden mejorar la recuperación, la función y la calidad de vida. Este episodio es una invitación a entender qué dice realmente la evidencia, qué límites siguen siendo claros y por qué hablar con rigor también puede abrir una puerta a la esperanza. Porque cuando la ciencia avanza con responsabilidad, la esperanza deja de ser una ilusión y empieza a convertirse en una posibilidad consciente de vivir mejor. Células madre, lo que hoy sí pueden hacer y lo que no. El cuaderno de la salud. El cuaderno de la salud del comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Saludos cordiales a esa gente buena, a esa buena gente que escucha el cuaderno de la salud. Bienvenidos a este espacio para entender un poco más nuestro cuerpo, para entender nuestra mente con información clara, responsable y sobre todo humana. Hoy vamos a abordar un tema que despierta esperanza, pero también dudas. Y por otra parte también algunos riesgos si es que no se explican bien. Las células madre aplicadas al cuerpo. Para eso, hoy nos acompaña un doctor especialista en ello, el doctor Michael Herrera. Él es médico naturópata, es doctor honoris causa por su trabajo con medicina biológica, con experiencia en el uso de células madre biológicas desde un enfoque integrativo. Hoy vamos a conversar desde la experiencia, pero también desde los límites de la ciencia, lo que todavía nos marca. La invitación es a escuchar con mente abierta, pero también con un pensamiento crítico. Y pues si usted puede compartir esta información, si puede compartir este podcast, nosotros se lo agradecemos mucho. También quisiéramos invitarle a que le dé clic a la campanita, porque eso nos ayuda un poco a llegar a más personas. Vamos a comenzar y vamos a darle la bienvenida al doctor Michael Herrera. Estamos muy contentos de contar con su presencia aquí, doctor. Hola, Oscar, gracias por la invitación. Para mí es un gusto, un placer, y siempre dispuesto para poder conversar de estos temas tan importantes que ayudan a dilucidar algunas dudas y sobre todo a tomar mejores decisiones en cuanto a la salud. Sí, el tema células madre es un tema muy interesante, doctor. En este momento le llama mucho la atención a la gente y pues algunas personas creen que es algo así como mágico, ¿no es cierto? Y por eso pueden ser hasta engañadas de alguna manera. Y quisiera empezar desde la base. ¿Qué son realmente las células madre? Bueno, empezando porque el término ya sugestiona, el término ilusiona, el término puede llegar a confundir también y es importante que ustedes como medio periodístico puedan hacer también este tipo de aclaraciones. Las células madres como tal son células de todos los seres vivos, empecemos por ahí, todos los seres vivos, estamos hablando de humanidad, estamos hablando de plantas y de animales. Todos los seres vivos partimos de tener células madres. Estas células madres tienen la capacidad de replicarse, se llaman madres porque se multiplican, se replican, se fotocopian y pueden generar otro tipo de células hasta llegar a un punto de tener un batallón donde puedan reemplazar otras células que envejecen y mueren, porque esto es parte del envejecimiento. Todos los días nosotros nos morimos un poquito. Yo siempre lo digo así, todos los días nos morimos un poquito, pero también nos renovamos un poquito. Y es la tarea de las células madre, es acortar la brecha entre lo que nos desgastamos y lo que nos reemplazamos. Entonces, estas células madres que tenemos todos los seres vivos son estas funciones de multiplicarse para reemplazar, luego de esto para regenerar
lo que se va desgastando en nuestro organismo. Básicamente esas son las células madres. Me suena como al núcleo, al inicio de la vida casi, ¿no es cierto? Sí, realmente si nos vamos a la parte biológica, nosotros empezamos a tener vida hasta que empieza la primera célula. Cuando hay la primera célula es donde se considera que hay vida. Antes de las células somos neutrones, protones, electrones. Y en esos componentes no hay vida. Ajá. Pero cuando esos componentes se fusionan, se forma una célula y esta célula empieza prácticamente a pensar, a tener inteligencia y a tener una tarea, un quehacer, un porqué. Ahí es donde se considera que hay vida. Por eso se considera que desde el día 1 del embarazo hay vida, porque el espermatozoide contiene una célula. Claro, me parece muy interesante. De hecho, ahí nos podemos dar cuenta de lo poderoso del tema que estamos tratando, de lo que estamos hablando. Y quisiera entender un poquitito ahora, ¿todas las células madres son iguales de alguna manera? ¿O hay tipos, funciones distintas tal vez Sí. en evolución? Nosotros tenemos diferentes tipos de células madres. Estamos hablando humanamente. Humanamente tenemos diferentes tipos de células madres. Tenemos células madres de sistema nervioso, tenemos células madres de tejidos, músculo, esquelético, cartilaginoso. También tenemos células madres poyéticas que son de sangre, y todas tienen una misión diferente en nuestro cuerpo humano. Por eso no todas las células madres sirven para todo, porque este tipo de células que nosotros producimos tienen diferentes acciones en nuestro organismo. Algunas son defensivas, algunas son reparadoras, algunas son creadoras también, ¿no? Porque a medida de que nosotros vamos creciendo, vamos desarrollando. Te pongo un ejemplo: cuando tú naces, aparentemente naces completo, ¿cierto? Ajá. Pero a lo largo de lo que vas desarrollándote como ser humano o como animalito o como planta, vas adquiriendo algunos órganos que todavía no han nacido, como es, por ejemplo, los terceros molares, por ejemplo. Los dientes todavía no se formaron cuando tú naciste, se van formando a medida de que vas creciendo. El cabello, por ejemplo, tú muchas veces no naces con una buena melena. O sea, yo casi no tengo células. Creo que Me falta. Creo que por ahí hubo una deficiencia de células. Puede ser. Y esto a lo largo de nuestra vida, pues cada célula madre va teniendo esta posibilidad. Y ya cuando se convierte en una terapia, pues vamos encontrando algunas células madres mejores que otras, Ya. ¿cierto? Porque se ha descubierto con el tiempo de que las células madres el origen, por ejemplo, de la médula ósea, para los que no nos están viendo. Estamos hablando de humanos. Estamos hablando de humanos. En la médula ósea tiene un factor muy bueno o que la gente no conoce, y es que en la médula ósea se produce también parte de nuestra sangre. Entonces la gente piensa, que obviamente no tienen por qué saber de medicina porque no son médicos, que la sangre crece en las venas y se reproduce en las venas. Pero tenemos algo que se llama médula espinal, tenemos algo que se llama médula ósea, que es por donde empieza a crecer la sangre. Y para que la gente me entienda qué es la médula ósea, es como cuando usted se está comiendo el huesito del pollo, ¿cierto? Y usted rompe el huesito y por dentro ve algo rojo. Así como suave, ¿no? Que le llaman el tuétano. El tuétano. ¿Cierto? Y lo mismo pasa con las vacas, con el cerdo, con el chancho. Si usted rompe el hueso, pues en la parte interna del hueso va a haber una masita roja, y ahí es donde se produce la mayoría de sangre, y ahí es donde se obtienen las células madres, que en algunos casos son de la mejor calidad porque tienen la capacidad
de convertirse en diferentes células, no solamente que tengan un oficio, sino que tienen varios oficios en el cuerpo. Ahora, en la utilidad de los humanos, digámoslo así, estuve estudiando un poquitito, vi que habían dos tipos de servicios que se dan de alguna manera. Uno es células madre bovinas, no sé por qué se utilizan justo la de bovinas, si es que llegan a nuestro cuerpo de una manera diferente, pero también las humanas. Que las bovinas sirven para... No, más bien cuéntame usted, ya me iba a lanzar. No importa. Pero mira, Oscar, en este tema, en este tiempo, cuando hablamos de células madres, hablamos de un tratamiento que es bastante costoso. Partamos de ahí, ¿sí? Que si bien es cierto, esto empezó a darse con pacientes con enfermedades terminales, donde se descubre que reimplantar células madres jóvenes podía reeducar a las células que estaban contaminadas o que estaban por mal camino, digámoslo así, ¿cierto? Que, digámoslo, que tenían síntomas cancerígenos, ¿no? O defectos de fábrica. Entonces se empezó a estudiar dónde hacer la reimplantación de células madres, que en este caso se llaman células madres autólogas, es decir, del mismo paciente. Ya. Se extraían o se extraen de la médula ósea, ya lo hablamos, de la médula espinal, que es en la parte de la columna, se hace una punción, se extrae un poco de líquido cefalorraquídeo de la médula espinal y también se puede hacer de tejido graso. Luego de eso llegó otra investigación donde se demostraba que en el cordón umbilical de los bebés se tenía una buena colonización de células madres. Y se demostró, por eso hoy en día es permitido hacer la crioterapia, que es la congelación del cordón umbilical. Así es. ¿Sí? Se congela por N años, lo que usted quiera y lo que le aguante el bolsillo, como decimos, claro. porque hay que pagar anual. Y eso para prever que usted pueda tener más adelante una enfermedad catastrófica. Entonces se van a buscar sus células madres que en ese momento estaban sanas y se van a reimplantar para reeducar a las células que están enfermas. O sea, nos hacemos un reset, como quien dice. Exactamente. Y también se pueden recibir de un familiar con primer grado de consanguinidad, que puede ser padres, hijos, hermanos, ¿sí? Primero, obviamente, se hace un estudio histopatológico para poder saber si realmente son 100% parecidas, ¿no? Porque se pueden pasar las enfermedades también del uno hacia el otro. Exactamente, hay que hacer un estudio histopatológico, como cuando se dona sangre. Si tienes alguna enfermedad y no se dan cuenta, pues vas a contaminar una cantidad de gente. Y se ha descubierto también que en la cadena cromosomática del paciente, aunque sean hermanos, no muchas veces tienen el mismo cromosoma. No son compatibles. No son compatibles 100% en la cadena de millones de cromosomas que tiene esta situación. Entonces, por eso ves que un hermano puede ser moreno y el otro blanco. Puede ser que uno de ellos fue albino y el otro no. Entonces, porque no son 100% compatibles. O muchas veces se han dado cuenta, desafortunadamente, que no han sido hermanos 100%. Para nada compatibles de nada. Exactamente, entonces por eso hay que hacer ese estudio. Cuando hablamos de este tipo de tratamiento, de una extracción de médula ósea, de médula espinal, de cordón umbilical, hablamos de un tratamiento muy costoso que puede ascender a $10,000, $15,000 por cada terapia. ¿Cierto? Por cada terapia. Necesitando N cantidad de terapias, claro, pues realmente es un valor que no todo el mundo, yo diría que ni siquiera el 1% de la humanidad puede estar dentro de ese privilegio. Por lo tanto, la medicina biológica, la naturopatía, que ya también está avanzadísima en países como Italia, en países como España, hay unos laboratorios, Alemania, unos laboratorios increíbles de medicina biológica, empiezan a mirar la naturaleza y decir, bueno, la naturaleza se parece a nosotros. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y tenemos muchas cosas en común con la naturaleza. Entonces empiezan a investigar
tratamientos como la organoterapia. La organoterapia es extraer una parte de la célula de cada órgano, por ejemplo, en este caso de los borregos, de los embriones del pato, por ejemplo, o de la pata, para que no haya los embriones de la pata, que es la que pone los huevitos. Entonces empiezan a tomar de cada órgano las células y empiezan a hacer preparaciones homeopatizadas, donde viene, las preparaciones homeopatizadas tienen la frecuencia y la información de cada órgano. Por ejemplo, si el paciente necesita organoterapia de riñón, pues se trae la información regenerativa del riñón de ese animalito y es implantado en el organismo humano, obteniendo excelentes resultados. O sea, entiendo que los órganos bovinos de los borreguitos son muy parecidos a los humanos, entonces. Sí, de hecho, al homeopatizar este tema, se elimina cualquier tipo de toxicidad, se elimina cualquier posibilidad de tener una reacción adversa con el paciente, y se le trae esa información al paciente. Nosotros venimos consumiendo medicamento de animales hace muchos años, pero la gente no sabe. La gente piensa que esto es nuevo y que se está ensayando. Pero yo le pongo un ejemplo. La mayoría de calcio que usted tomó era de origen animal. Sí. De las pastillas de calcio. Eso era de origen animal, luego fue de origen marino, luego fue replicado en un laboratorio. ¿Sí? La mayoría de los colágenos que usted encuentra en polvo son colágenos de origen animal. Wow. ¿Sí? Las coberturas de las cápsulas que usted viene consumiendo hace 40 años, esas capsulitas que usted puede abrir y adentro está el polvito, esas capsulitas, hoy en día ya algunas son vegetales, algunas, pero en ese tiempo, hasta hace muy poco, esto era de origen animal, del hueso de los animales. ¿Ya? Entonces, eso lo venimos consumiendo desde hace mucho tiempo, así que. Y bueno, y de hecho, si nos comemos un pollo entero y otro montón de cosas, no veo problema en ello, ¿no es cierto? Exactamente, si el animal ya lo estamos comiendo, pues de nada nos tenemos que asustar, porque la gente a veces tiene pues un prejuicio, ¿no? No, pero esto es de animal. Bueno, pero tú te comes un animal todos los días. Aquí se hace de manera responsable, de manera biológica, y ha tenido muy buenos resultados. Perfecto. Ahora quisiera preguntar, curiosidad personal, en potencia, digamos, y en el efecto regenerador, digamos así, de células madre, ¿cómo trabaja esta diferencia entre las de bovino y las de humano? Okay. ¿No es cierto? Porque inclusive, o sea, qué pena hacer esta referencia, pero los precios son sumamente diferentes. Sí, pero me imagino que algunas personas pueden estar interesadas en conocer el asunto humano también. Por supuesto, mira, las diferencias, ¿en qué se pueden notar? Que cuando tú tienes, primero la obtención de la célula, ¿no? La extracción. No es lo mismo hacer una extracción de un cordón umbilical de un animalito, en este caso de los embriones del huevo de un animalito, no es lo mismo, no es el mismo costo a tener que llevar al quirófano al paciente, hacer una extracción, llevarlo a un laboratorio, a una histopatología. Entonces ahí empieza ya a variar un poco el valor, ¿cierto? Si tú tienes un cordón umbilical en crioterapia, entonces pues te va a costar el año de tener ese cordón umbilical congelado. Mientras que cuando se hace con un animalito, lo que se hace es un medicamento genérico que no es específicamente hecho para una persona, sino es genérico que le va a servir a una enfermedad que la tienen muchas personas. Aquí nos estamos, digamos, concentrando en la enfermedad, más no en el paciente como tal. Entonces, ¿cuál es la diferencia a ciencia cierta? Que a ti te están sacando o replicando, no sé si escuchaste una palabra que se me fue en este momento, que es cuando tú replicas. ¿Clonar? Clonar. No es lo mismo clonar que diseñar un medicamento con tu propio
antídoto, Entiendo. ¿cierto? Que se puede hacer como las vacunas, ¿cierto? A las vacunas no es que del laboratorio le mandan una vacuna a Oscar, a Michael le mandan otra vacuna, a Olga le mandan otra vacuna. Es una vacuna genérica para todos. En este caso, esa es la variación del costo, que cuando se hace una célula madre de origen vegetal o animal, se hace de manera genérica y se multiplica y se replica para muchas personas. Mientras que tu antídoto no me sirve a mí. Claro. Tu célula madre no me sirve a mí. Es personalizado. Es personalizado. Claro, va a tener en ciertos casos, pues obviamente, unos efectos muchísimo más rápidos, teniendo en cuenta que sí son animales, ¿no? Claro. Pero esta es la mayor dificultad a que las personas no accedan a un tratamiento de células madre autólogo, porque no ingresan en pacientes que tienen la capacidad económica y pueden acceder a un medicamento estilo vacuna que puede contrarrestar inflamaciones, que puede contrarrestar dolor, que puede contrarrestar avance progresivo acelerado de la enfermedad. Y entonces va a tener, capaz no la cura, pero sí va a tener un medicamento coadyuvante para los efectos secundarios de la enfermedad. De alguna enfermedad. Estamos abriendo una ventana enorme y perdón, doctor, que insista un poco en las células madres de humanos porque estamos hablando, yo creo, del futuro. Y yo recuerdo hace aproximadamente 11 años, cuando mi hijo iba a nacer, nos llamaron y nos ofrecieron el servicio de criogenizar el cordón umbilical por el asunto de células madre. Cuando nos dijeron el precio, dijimos, está como difícil porque es un precio sumamente alto. Eso fue hace 12 años. Ahora, pensando bien todo lo que tiene que gastar en medicamentos, las posibilidades de enfermedades, yo creo que vale la pena. Ahora, estamos en un momento sumamente especial. Estamos hablando de inteligencia artificial, estudios de ADN, células madre y tantas cosas. Y hay mucha información que sale en Internet de avances científicos y muchas personas hablan, doctores tradicionales inclusive, que el nivel de vida del humano se va a extender cada vez más. ¿Sí? Que, o sea, no sé si en este momento estamos en, ¿qué? 75, 80 años tal vez. Sí, de hecho ya fue proclamado, ya fue asegurado que estamos en la cuarta edad. O sea, ya está estipulada la cuarta edad. Anteriormente la tercera edad era la última. 50 y piquito le llaman tercera edad, ya pero comenzamos. Ahora la tercera edad no es la última etapa, es la cuarta edad. Qué buen dato. Entonces, tomando en cuenta todo esto que viene pasando hace un tiempo, creo que vamos a tener sorpresas en el futuro. Sí, de gente que va a llegar a tantos años, de que van a haber más estudios, de que la vida se va a prolongar de alguna manera. Por supuesto. ¿Sí? Realmente es una expectativa que tenemos de alargar la vida del paciente porque se han ido a la par. Bueno, esto también va a partir por la parte comercial, ¿no? Porque hoy en día tenemos la mayor cantidad de laboratorios de la historia, laboratorios que están haciendo investigaciones muy importantes y se han dado cuenta que los laboratorios que si tú llegas a descubrir la cura, el antídoto de X enfermedad a nivel mundial, pues vas a tener una cantidad de beneficios económicos muy grandes. Poniendo ejemplo la vacuna del COVID. Fue una guerra por quién iba a tener la patente, quién iba a ser el primero, porque el primero iba a pegar 2 veces. Entonces, en este momento hay laboratorios en Rusia, en Estados Unidos, en Alemania, en Israel, que están en una carrera por descubrir rápidamente este tipo de diferentes vacunas o de diferentes antídotos para poder tener réditos económicos. Y la verdad es que eso hay personas que son en contra a los medicamentos, otras personas que son a favor, pero a la larga va a beneficiar esta carrera también de cierta manera a la humanidad porque vamos a tener muy buenas noticias en poco tiempo. En el futuro. De hecho, hace unos días vi yo un reportaje que mencionaba que las muelas del juicio
son un repositorio de células madre. Entonces uno se imagina así como, ay, me lo voy a sacar y me lo voy a poner. Te doy otro dato. Las generaciones de ahora, las nuevas generaciones, niños que ya están naciendo, son niños que ya no van a tener muelas del juicio. ¿Sí? Ya estamos viendo ahorita adolescentes que ya no tienen muelas del juicio. Ya es como una mutación, algo así, ¿no? Sí. Algunas personas que creen en la evolución, pues pueden tomar esto como una evolución. Ajá. Pero vuelvo y digo, la genética es tan inteligente que se dio, bueno, desafortunadamente por los odontólogos, mi esposa es odontóloga y yo le digo, es una entrada menos, pero así es, ya los niños no traen muelas del juicio y no van a traer muelas del juicio. Entonces se puede tomar como cierta manera de haber evolucionado sin dejar de creer en Dios, ¿no? Obviamente. Claro, los que creen en Dios. Bueno, la ciencia no está peleada con Dios. Dios es el que maneja absolutamente todo. Exactamente. Creemos nosotros personalmente, ¿no? Sí, otras personas personas creerán personales. Otras cosas. Ahora, volviendo un poco al Ecuador y a las posibilidades de la gente, para entender un poco qué diferencia hay entre regenerar un tejido y mejorar funciones. Pues van de la mano las dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú regeneras algo, mejoras la función de algo. Te voy a poner un ejemplo. Volviéndonos un poco al colegio, sabemos de que nosotros nos componemos de células. Vamos a empezar desde el principio. La conjunción o la reunión de células conforman un tejido, ¿cierto? Correcto. La reunión de tejidos conforman órganos. La reunión de órganos conforman sistemas. Y la reunión de los sistemas conforman un cuerpo. Ajá. ¿Cierto? Entonces, cuando tú hablas de un sistema, te voy a poner el ejemplo del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular básicamente no es solo el corazón. El sistema cardiovascular es tejido sanguíneo, tejido arterial, tejido venoso, ¿cierto? Hay un conjunto de órganos que conforman ese sistema. Uh-huh. ¿Sí? Si usted habla de sistemas, hablamos de sistema respiratorio, sistema cardiovascular, eso iba a decir justamente. Sistema digestivo, sistema musculoesquelético. Entonces, todos esos sistemas necesitan de un conjunto de órganos. Si uno de esos órganos en ese conjunto falla, entonces todo el sistema entra en una falla. Entonces, cuando usted logra regenerar un tejido, usted logra mejorar ese órgano y ese órgano mejora el sistema. Si yo logro mejorar, le voy a poner un ejemplo, yo logro mejorar el sueño de un paciente. El paciente puede dormir, puede descansar. Ese paciente automáticamente va a relajar sus arterias. Ese paciente baja la presión arterial. Ese paciente evita o revierte un problema renal, que es una de las principales consecuencias de la presión arterial. Entonces estamos hablando de que arreglar algo puede mejorar toda la vida del paciente por una sola situación. Yo tengo pacientes que toman, por ejemplo, medicamentos para presión arterial uh-huh. y no les baja la presión arterial. Entonces le pregunto al paciente, ¿usted duerme? Me dice, no, yo no duermo. ¿Usted vive en pelea con su familia? Sí, yo paso en pelea y llego al trabajo también peleo y peleo con el señor de la tienda. Entonces yo lo mando a una terapia emocional y lo mando a una terapia psicológica wow. y corrijo la conducta del paciente. Uh-huh. Automáticamente ese paciente encuentra tranquilidad, descansa, duerme y le baja la presión arterial. Oh. Increíble. Y le bajan el medicamento. Entonces, si en algo nos podemos poner de acuerdo, la medicina tradicional y la no tradicional, es en que somos seres integrales. Y todo afecta a todo absolutamente. Exactamente. O todo ayuda o todo no ayuda. Entonces, para responderte esa pregunta, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Lo que hay es una conjunción de reparar, de regenerar o de mejorar una función.
Perfecto, fantástico. Ahora, de acuerdo a su experiencia, doctor, y las atenciones, la gente que busca ayuda, ¿qué condiciones neurológicas generan más interés de pronto en la gente? ¿De qué es lo que más está sufriendo la gente y busca una ayuda? Ok. Bueno, hoy en día, respecto a todo el tema del nuevo mundo, del nuevo orden que tenemos, la gente está sufriendo mucho del sistema nervioso. No quiero dejar de lado muchas cosas, ¿no? Las personas con dolores articulares, las personas con artrosis, con artritis. Pero si hablamos de una ola, de una oleada, que eso se ve cada 20 años, una nueva ola, entonces empezamos a ver hoy en día que la mayoría de personas sufren de una enfermedad que se llama estrés. Y el estrés se somatiza como estrés neurológico, es decir, impaciencia, intranquilidad, desespero, ansiedad generalizada, alteraciones del sueño. También se manifiesta en nuestras células, lo que conocemos como estrés oxidativo. Entre más niveles de estrés emocional tengamos, nuestras células van a recibir mayor carga de energía. Ustedes deben entender que las células necesitan electricidad para moverse. Electricidad. Ahí es donde hablábamos antes de los neutrones, de los protones, de los electrones. Antes del que permitió. Entonces, el canal. Exacto. Es como cuando usted une dos cables y una batería. Claro. Algo va a pasar. Entonces, esos componentes generan una célula. Entonces, la célula necesita electricidad, necesita una polaridad. Usted no le puede conectar a su celular el mismo cable con el que con el que prende el televisor, porque cada uno necesita un voltaje, un amperaje. Lo mismo nuestras células. Nosotros necesitamos una carga de polaridad exacta. Cuando esa carga de polaridad, que estamos hablando simplifiquémoslo en negativo y positivo, se desbalancea en nuestro organismo, empiezan las células a trabajar mal. Si usted le pone a su televisor, que es de 110, le sube la energía y de pronto por X o Y motivo llegó a 140, posiblemente el televisor empieza como a quererse apagar y usted mira y dice, no sé si les ha pasado que usted sabe cuando se va a ir la luz, si no es que se va de golpe, usted empieza a ver que se baja, que se sube, que se baja, que se sube, y usted inmediatamente ¿qué dice? Se va a ir la luz, ¿cierto? O cuando empieza a caer una tormenta eléctrica y empiezan los rayos y los truenos, usted inmediatamente va y desconecta los aparatos electrónicos, porque usted sabe que va a haber una sobrecarga y no van a aguantar. Nuestro cuerpo, cuando estamos en tensión, cuando estamos en estrés, cuando estamos con problemas y aparte no descansamos, empieza a elevar ese tema de la polaridad y las células empiezan a quemarse, a fundirse. Eso es lo que llamamos estrés oxidativo. Correcto. Que va a generar algo que se llama envejecimiento prematuro. Ajá. ¿Por qué ve usted una persona que estudió con usted hace 30, 40 años y usted lo vuelve a ver y dice, Dios mío, ¿qué le pasó? Le pasó el tren llamado vida a este pobre. Sí, ¿qué pasó? Le cogió el COVID 3 veces, ¿qué sería? El pobre está enfermo. Ya no parece mi compañero. Hace poquito les cuento esta anécdota. Estábamos en un simposio médico y yo estaba con una compañera, eso fue en Guayaquil, y se le arrima un señor, no un chico, un señor le dice, hola, esto no voy a decir el nombre de ella, pero hola, le toca el hombro y le dice, ¿te acuerdas de mí? Y entonces ella le dice, no te recuerdo. Y él le dice, estuvimos en la universidad y estuvimos juntos en la universidad, eran de la misma universidad en Guayaquil. Y ella le dice,
usted era mi profesor. No puede ser. Exacto. Ella le dice, usted era mi profesor. Y él le dice, no, tu loca, compañero. yo era Wow. compañero tuyo. Entonces, el pana estaba tan envejecido Sí. que ella llegó a pensar que era profesor. Era profesor y no compañero. Claro, Wow. o sea, que si yo sentí vergüenza, que no tenía nada que ver en la conversación, imagínate ella me dice, no, pero ya por el nombre sé quién es, dice, pero él no estaba así. O sea, parece que hubiera tenido 3 vidas más. Entonces, esto se llama estrés oxidativo. Ya, Cuando el estrés, la repolaridad de tu cuerpo, te castiga y te hace morir tantas células que tus células no se reemplazan, no se multiplican, no se regeneran. Y ahí es la importancia en la medicina biológica de repolarizar, de bombardear el cuerpo con células nuevas para poder contrarrestar los efectos del envejecimiento. Y pongo un último ejemplo, Oscar, que es muy importante y a todos les ha pasado. ¿Cómo sé que mi organismo está sufriendo por por polaridad? Y hay algo muy básico. Cuando usted toca algo metálico y pega el brinco, y a veces hasta suena. Hace poquito me pasó en el aeropuerto, fui a coger la tarjeta del carro y sentí cómo me entró la corriente por acá y me salió por este dedo, que lo tenía a este lado del volante. Se puede hasta ver a veces inclusive. Exacto, o con las cobijas. Tú sacudes las cobijas y le salen a veces hasta luces a las cobijas. O te pones la camiseta y suena. Ajá. Esto es mucha repolaridad y hoy en día sufrimos de esto por los aparatos electrónicos. Tenemos 2, 3 celulares, tenemos reloj inteligente, estamos en medio de 2, 3 señales de Wi-Fi. De micrófonos y todo. Computadores. Así es. Nos recargamos de mucha polaridad y eso debería salir de nuestro organismo. Eso está muy interesante. En otra oportunidad sería muy bueno tratar este tema para que la gente, digamos, lo tome en cuenta y pueda hacer cosas para despolarizarse de alguna manera. Ahora, como estamos hablando de células madre, y está súper claro, ha sido clarísima la información que nos ha entregado, doctor. Yo quisiera saber a modo como de checklist o de lista, ¿qué sí puede hacer las células madre en nuestro cuerpo en condiciones y qué no? Para nosotros direccionar de alguna manera a la gente y saber que si le están vendiendo un producto en cierto lugar, no, esto no va por ahí. Lo primero que uno tiene que es individualizar al paciente. Individualizar es conocer al paciente, saber qué quiere, saber hasta dónde quiere llegar, porque es natural en los seres humanos querer encontrar una respuesta definitiva. Es natural en los seres humanos querer una cura. Es normal. Entonces, muchas veces ni siquiera es porque a ti te venden una mentira, sino porque el paciente llega con unas expectativas muy altas. Puede ser, claro. Y el médico está encargado de aterrizar esas expectativas, ¿cierto? Mi grupo de trabajo, siempre preguntamos al paciente, ¿qué desea? ¿Qué quiere? Cuando el paciente dice, yo vengo porque yo escuché, doctor, que usted está curando, entonces ya sabes que ese paciente viene con unas expectativas muy altas, ¿cierto? Y usted tiene la obligación de decirle al paciente que ningún tratamiento, ni siquiera una quimioterapia, ningún tratamiento es curativo, porque va a depender de la misma del mismo organismo del paciente, de cómo lo toma, cómo lo sintetiza, cómo lo aprovecha. Eso va a pasar por ahí. Entonces, ¿las células madres pueden llegar a curar? Sí pueden llegar a curar, pero tú no le puedes decir a los pacientes que ese tratamiento le va a curar, porque ni siquiera nosotros podemos asegurarlo, ¿cierto? Yo le puedo decir a un paciente, oye, estás embarazada, tienes tantos meses, tu hijo viene bien, sus orejitas, sus ojitos, sus manitos, todo está completo, pero no le puedo decir si va a venir con ojos verdes, con ojos azules, posiblemente. Claro, entiendo, estamos hablando de una activación de procesos propios del cuerpo, ¿sí? Y hay que ver cómo se activa ese proceso en el cuerpo. Exactamente. Cuando nosotros incluimos las células madres en el organismo del paciente, lo que estamos haciendo es una biorregulación. Ya. La biorregulación, compréndase que es desintoxicar, limpiar,
fortalecer, elevar sistema inmunológico, echar del cuerpo agentes nocivos. Luego de que usted pone en orden su casa, pues usted va a ver que algo va a pasar, algo bueno va a pasar, porque muchas personas no vienen ni siquiera con una sola enfermedad, vienen con 5 enfermedades, condiciones, con algunas patologías y con algún nivel de toxicidad extremadamente alto por los químicos de las medicinas que ha consumido, de los tratamientos que le han hecho, del descuido de la alimentación, del estrés que tienen. Falta de ejercicio, dormir, tantas cosas. Entonces tienen su casa en desorden. Y encima de eso, usted no puede, yo siempre digo a los pacientes, usted no se puede perfumar si no se ha bañado. Eso lo hacían en Francia, pero, por eso pero son aquí los mejores no. perfumes. Exacto, pero no es lo ideal, lo puede hacer. Yo le puedo mandar al paciente a que se desparasite, pero si ese paciente sigue comiendo en la calle, en la esquina, con las manos sucias, compartiendo cubiertos con otra persona, no vamos a lograr nada. Lo podemos hacer, pero no es lo óptimo. Entonces, cuando nosotros incluimos células madres, también se pueden incluir ciertos agentes antioxidantes para limpiar, para biorregularizar al paciente, y de ahí las propias células madres van a empezar a hacer un tratamiento. Recordemos que las células madres biológicas tienen un tratamiento hepático, es decir, llegan al hígado. El hígado es el gerente general. El hígado es el que lo sabe todo. Usted no le puede mentir al hígado, él se entera de todo y él es el que dispone de todo. Entonces, todo lo que usted tome, consuma, el hígado dispone a dónde lo va a mandar, dónde lo va a utilizar. Usted no puede llegar aquí a la empresa donde usted trabaja y decirle a su jefe qué va a hacer con las ganancias de ayer. Claro. No puede, él es el gerente y él es el que sabe si tiene que pagar los servicios, si va a pagarle al guardia, si va a volver a reinvertir o se va a comer la plata. Entonces, eso no lo podemos hacer nosotros. Y si el gerente está intoxicado, si el gerente está me gané chumado, la plata hoy, me la gasto mañana toda y la mando para allá y exacto. no le... Entonces, hay que, en este caso, hay que ayudar al hígado, en este caso, a que tome buenas decisiones. Muchas veces el paciente dice, doctor, quiero que me ponga células madres porque me quiero ver bien, o sea, quiero que las arruguitas, quiero que me salga cabello, quiero que mis uñas, pero yo no le puedo dar esa orden al hígado. Yo no ordeno en su cuerpo, yo le envío el material y el hígado dice, a ver, ¿qué necesidades tengo? Ah, no, esta señora está con osteoporosis. Claro, para allá se va el asunto, ¿no? Esta señora tiene una estenosis, esta señora tiene una problemas de falta de elasticidad en articulaciones. Entonces, es el hígado el que dispone cuando hacemos una terapia endovenosa, ¿cierto? Hay otros casos donde se hacen terapias focalizadas, es decir, tipo infiltrativas, donde usted va directo a un lugar y deposita las células madres para algún tipo de regeneración articular. Y de pronto, en medio de esto, hay una confusión muy grande, y es que muchas personas piensan que el tratamiento de PRP, plasma rico en plaquetas, también son células madres. Y yo creo que esta, en mi experiencia, es la mayor confusión que los pacientes han tenido y que de una cierta manera se han aprovechado ciertos profesionales de la salud para tener un rédito económico. Le dicen al paciente, yo te voy a extraer la sangre y te voy a sacar tus células madres y te las voy a poner en las rodillas. Pero resulta que esto no son células madres. Estos se llaman factores de crecimiento, que son aminoácidos, que es otra historia que después la podemos tratar. Y la gente llega a la consulta y me dice, doctor, a mí ya me pusieron células madres. Me cobraron X cantidad de dinero y no me funcionó para lo que yo quería. Pero el doctor me sacó sangre y me la volvió a poner y qué sé yo. Entonces, esto sí es una confusión. El plasma rico en plaquetas, el plasma rico en fibrinas, la ozonificación de la sangre que se llama autohemoterapia, no son células madres.
Y esto es una diferencia muy grande. Perfecto. Doctor, estamos llegando al final y hay algo muy importante y muy esperanzador. Y esta pregunta se las hago a casi todos los doctores que vienen al Cuaderno de la Salud. Hace unos días un especialista nos dijo, yo veo el futuro de la medicina de tal manera. ¿Cómo la ve? Con la medicina personalizada. Es decir, toda la medicina que va a salir va a ser directa para cierta condición. Uh-huh. Michael Herrera, ¿cómo ve la medicina que maneja en el futuro? ¿Cómo vamos a estar en el futuro? Estamos hablando de inteligencia artificial, células madre, un montón de cosas más. Bueno, yo pienso que las diferentes ramas de la salud, porque hay diferentes ramas que no deberían ser en contra. De hecho, nuestra especialidad se llama integrativa. Nosotros estamos en la obligación de integrarnos a diferentes especialistas y no debería haber, esto es a título personal, no debería haber ningún celo profesional. Desde que tú seas ético, no debería haber un celo profesional. Yo no puedo pelearme con el reumatólogo, con el cardiólogo, y yo no puedo jugar a ser Dios, y yo no puedo decirle al paciente, a ver, abandona los tratamientos, abandona tus médicos y vente que aquí vas a encontrar la respuesta, porque eso es realmente algo que sería totalitario, y la medicina no es totalitaria. Nadie tiene la verdad absoluta. Nosotros tenemos que unir el rompecabezas como profesionales de la salud y hacer un trabajo en conjunto, ¿cierto? En este ámbito, yo pienso que la medicina química va a tener un avance con esto de la inteligencia artificial extremadamente alto. La medicina biológica también está creciendo a pasos agigantados. Y ahora que tú me haces esta aclaración, ya estamos, nosotros ahorita empezamos ya también una nueva especialidad en medicina con bobinas Tesla, donde nosotros podemos coger un poco de saliva del paciente o un cabello del paciente y ponerlo en un aparato que es una bobina Tesla, y él va a hacer un desglose genético del paciente y te dice cuáles son tus carencias y cuáles son los medicamentos que necesitas y cuáles son los que vas a necesitar en el futuro. Esto ya está en este momento en práctica. Entonces yo pienso que entre más personalizada sea la medicina, mejores resultados vamos a tener al futuro. Me preocupó algo, doctor, y los que no tenemos cabello, ¿cómo hacemos con...? No, lo podemos hacer de la barba, no, pero también está la saliva, que es una buena opción. Sí, por molestar, doctor, ha estado muy claro y muy enriquecedor el diálogo. Qué bueno, Oscar, me alegra. De pronto se nos quedan muchas cosas por hablar. De pronto, si este podcast lo escucha algún profesional de la salud y dice, bueno, pero este término está muy coloquial, bueno, quiero primero a los colegas referirles disculpas, pero esta conversación es para las personas que no son médicos. Empecemos por ahí. Yo siempre me dirijo no a los médicos, porque no soy conferencista, me dirijo a las personas que no tienen conocimiento en medicina y que necesitan que uno les dibuje en un tablero para qué es cada cosa. Entonces, por ahí esta conversación creo que va a tener mucho éxito. Claro que sí, es para la gente común y justamente por eso pensamos en entregar este tema, por el interés que hay. Doctor, estamos muy agradecidos con usted. Gracias a ti, Oscar, y espero pronto volver a estar aquí hablando de algún tema. Así será, hay algunas cosas que todavía tenemos que hablar. Nosotros vamos a continuar aquí en el Cuaderno de la Salud. Estamos muy agradecidos con el doctor Michael Herrera por su amabilidad y por compartir su conocimiento. Hoy aprendimos que hablar de células madre y el cuerpo no es hablar de magia, sino de ciencia en proceso. ¿Que hay avances reales? Sí. ¿Que hay límites claros? También. Y que la información correcta puede marcar diferencia entre decisión consciente y una promesa peligrosa. Vamos a dejar 5 conclusiones clave en este tema de células madre. Primero, no todo lo que dice células madre es un tratamiento probado. Segundo, la salud y el cuerpo sí son objeto de investigación, pero con límites claros. Tercero, la ciencia avanza, pero no al ritmo de las redes sociales. Cuarto, la información protege tanto como la medicina. Y quinto, la esperanza es válida siempre que esté acompañada de criterio profesional en el tema de células madre.
Gracias por escucharnos. Si algo te resonó en este episodio, te pedimos por favor que lo compartas y que te suscribas. Así nosotros vamos a poder llegar a mucha más gente con este tipo de información para mejorar su calidad de vida. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Cuaderno de la Salud.